Y hay un tema que Dios me ha regalado para esta noche, para compartirlo con la iglesia, y lo he titulado Provocando su presencia en el cepo. Provocando su presencia en el cepo. Amén. ¿Cómo así, pastor, que en el cepo? Sí. Quiero leerles esa forma de introducción, algo que dice así: las pruebas son instrumentos utilizados para comprobar la verdad de los hechos. Las pruebas que vienen a nosotros muchas veces son instrumentos que Dios usa para comprobar los hechos reales. Amén. Para comprobar realmente quiénes somos nosotros. Porque, amados, usted y yo sabemos que siempre el ser humano tiende a ser feliz, a sentirse bien cuando está bien, ¿cierto? Hay comida, todo está bien. Hay trabajo, todo está bien. Hay salud, todo está bien. Hay dinero, todo está bien. Hay poder, todo está bien. Pero cuando hay momentos de pruebas, momentos difíciles, es donde Dios quiere saber quiénes son los verdaderos adoradores, que adoran a Dios en su espíritu y en verdad. Amén. Entonces, provocando su presencia en el cepo. Hoy vamos a mirar algo muy importante en la palabra de Dios. Hombres que nos enseñan a provocar la presencia de Dios en medio de la dificultad. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro que sí. En medio de la dificultad. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que no puede separar del amor de Cristo. Ni la hambre, ni la tribulación, ni la pestilencia, ni la persecución, ni nada de esto nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a mirar en esta hora, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero invitarle, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y allí vamos a iniciar a estudiar la palabra del Señor esta noche. En Hechos capítulo 16. Recuerde que el tema es provocando su presencia en el cepo. Amén. Quiero hablarles un poco de qué era el cepo. Hechos capítulo 16, versículo 11. Cuando esté ahí me dice amén. Amén. El cepo era algo que se utilizaba en las cárceles. Escuche bien. Era algo que se utilizaba para coger a los hombres y encadenarlos. Era algo de madera donde se les metían los pies y allí se encadenaban y no se podían mover de ahí. Ese era el cepo, ¿sí? Y lo utilizaban en la antigüedad. Vamos a leer acá para que nos informemos mucho más. Hechos 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad
de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posa, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacíamos por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ¿a dónde? Al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. ¿En dónde? En el cepo. Versículo 25. Pero a medianoche, diga conmigo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aleluya. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Bendito, alabado sea el Señor. Amén. Qué bendición, amados. El Señor es fiel. Amén. Provocando su presencia en el cepo. Y hoy vamos a mirar unos ejemplos de hombres que pasaron momentos de pruebas que los llevó a ver la gloria de Dios manifestada por el poder. Amén. Pablo y Silas estaban en aquellas ciudades, y dice que en las tardes solían hacer oración, y una mujer, Lidia, que era vendedora de púrpura, cuando escuchó que ellos oraban, cantaban al Señor, esta mujer llama a Pablo y a Silas, y con las mujeres que salían allí en la tarde, y dice que le rogaron a Pablo y a Silas que no se fueran, que se quedara en la casa de ella, porque era una mujer temerosa de Dios.
Ahora dice que cuando Pablo salía con ellas, había una muchacha que era que adivina. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con todo aquel que nos dice: mire, es que el Señor me mostró. Porque hay espíritu de adivinación. Esta joven la tenían esclava, era propiedad de unos hombres verdugos que la estaban utilizando para obtener ganancias, y la colocaban a adivinar, y el espíritu del diablo que la tenía poseída. Ella, cuando ve a Pablo y a Silas, ella dice: estos hombres, porque Dios va a colocar que aún el diablo va a tener que predicar la palabra. Amén. El diablo creyendo que va a hacer daño a la palabra de Dios, pero va a tener que ser usado para predicar la palabra de Dios. Es increíble. Y reconocer el poder de Dios. Y esta joven dice que cuando ve a Pablo y a Silas, o sea que cada día esta mujer los hablaba de ellos. Y dice la palabra de Dios que Pablo se cansó en un momento y dijo: me voy a devolver igual a esta mujer. Y Pablo da una palabra de autoridad. Amén. Y Pablo da una palabra de autoridad y le dice a quién, a ese espíritu. Versículo 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Oiga pues, por muchos días, continuamente. Y esto lo hacía por muchos días. Verso 18. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. Mire, cuando el espíritu de Dios está en un hombre, en una mujer de Dios, cuando hay autoridad, cuando hay unción de Dios, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Y salió aquella misma hora. ¿Qué de malo estaba haciendo Pablo? ¿Qué de malo estaba haciendo Silas? No estaban haciendo nada malo. Al contrario, estaban haciendo que una mujer fuera libre. Hoy nos critican porque predicamos el evangelio para que la gente sea libre. Hoy, si usted va a orar por un endemoniado, nos critican, nos dicen que somos brujos. Hoy, si queremos hacer el bien, el diablo le dice a la comunidad que estamos haciendo algo malo, ¿sí o no? Si predicamos la palabra, el diablo le dice a los vecinos que estamos estorbando. Pero si hay una parranda afuera y la gente destruyéndose con licor, con drogadicción, no hay problema. El diablo dice: siga adelante. Y dice que esto desagradó ¿a quiénes? Desagradó a aquellos hombres que tenían por ganancia con esta muchacha. El verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, oiga pues, había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades por haber echado un espíritu malo. Tremendo, ¿no? Bendito, alabado sea el Señor. Aquí están las abejas se quieren convertir al evangelio. Con tal de que no nos pique. Bendito, alabado sea el Señor. Y presentando a los magistrados dijeron: estos hombres, mire la palabra del Señor, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Esto es lo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo: alborotar esta ciudad, pero con el poder de la palabra de Dios. Amén o no amén.
Esos hombres alborotan la ciudad. ¿Cómo así? Ellos fueron y los llevaron donde los magistrados, donde los que tenían autoridad. Y le digo, ¿cómo les parece que encontramos a este hombre Pablo y a Silas alborotando la ciudad? ¿Cómo así que alborotando la ciudad? Sí, haciendo que los endemoniados sean libres. Qué contradicción tan tremenda, ¿no? Pero bendito sea Dios. Pero ¿cuándo se iban a imaginar ellos que por estar haciendo el bien ellos iban a ser castigados? Y dice el versículo 21, y enseñando costumbres que no nos sean lícitas recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos. O sea, tenemos una autoridad acá y aquí no vamos a permitir que nadie venga aquí a invadirnos. Ojo que eso está haciendo el diablo con muchos. Y por eso tenemos que tener autoridad dentro de nuestra casa, fuera de nuestra casa. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Sabía usted eso, amados? El diablo va a tener que huir. Todo espíritu contrario va a tener que huir. Tenemos que tener autoridad. Amén. Es que somos romanos. Es que esa gente está alborotando la ciudad. Claro, el diablo no quiere que la alboroten. El diablo no quiere que le hagan salir sus secuaces. El diablo no quiere que estemos orando por las elecciones. Él no va a querer que estemos orando para que haya paz, para que haya calma. ¿Sabe qué le está diciendo el diablo a muchos? Pongan bombas, alboroten la ciudad, pero con pecado, con maldad. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros, dice la palabra, que no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Pero dice el verso 22, mira cómo cambia la historia. De un momento a otro cambia la historia. Y por eso es que tenemos que estar preparados, mis amados, y preparadas. Amén. En el versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo. ¿Contra quién? Contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y no fue uno solo, fueron varios. Azotaron con varas. Es una prueba muy fuerte por servirle a Dios, por servirle a Cristo. ¿Cuántos hoy están viviendo pruebas, pero no quieren adorar al Señor en medio de las pruebas? No quieren buscar la iglesia, no quieren predicar el evangelio, no quieren alegrarse. Pero todo tiene un propósito. Diga conmigo, todo tiene un propósito. Y tal vez tu dificultad que has pasado en algún momento no lo has visto como el propósito de Dios, para Él glorificarse. Amén. Bendito sea Dios. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, oiga, de haberles azotado ¿qué? Mucho. ¿Usted qué cree? ¿Le sacaron sangre o no le sacaron sangre? Ave María, todos con varas. Les dieron fue muy duro. Fuera de eso que los humillaron. Porque imagínese usted que Pablo tenía descendencia romana y fueron humillados. ¿Qué puede pasar en nosotros actualmente si acontecería algo así? Piensen por un momento, amados. Señor, tú eres muy injusto, Señor. O Señor, porque a mí, Señor, mire que vine, fui a hacer un favor, vine a predicar tu palabra. Señor, mírame, que me azotan, me golpean, casi que me matan. Y no solamente esto, sino que
Me van a introducir ¿a dónde? Miren lo que dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, pensemos en la cárcel de aquel lugar. No era como la cárcel hoy en día. Eran cuevas, eran lugares oscuros, fríos, lo que llamaban las mazmorras. Eran lugares muy desiertos. Y dice que los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Oiga pues, de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. El cepo eran unas cadenas, unos grilletes que les aseguraban sus piernas ahí. Había unos que los utilizaban en la antigüedad en Roma, y eran maderas, como unas maderas donde le metían el pie y lo cerraban con candados. Y vaya, muévase de ahí. Vaya, muévase de ese lugar. Entonces, azotados, golpeados, maltratados, burlados, ahora no se podían mover. Qué prueba tan dura. Pero provocando su presencia en el cepo, ahí es donde el Señor quiere que provoquemos su presencia. Y ellos, estando en esa condición, provocaron la presencia de Dios. ¿Y qué iba a saber el carcelero? Él estaba cumpliendo solamente órdenes. Pero ¿qué iba a saber el hombre? Que Dios se iba a glorificar esa noche a través de los azotes que les dieron a ellos, a través de lo que ellos tuvieron que vivir, pero que Dios se iba a glorificar, porque hubieron hombres que provocaron la presencia de Dios en el cepo, en el problema, en la dificultad. Yo no sé cuántos hombres y mujeres esta noche van a provocar, aún en su angustia, en su tristeza, la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que provocar la presencia de Dios. Amén. Y dice la palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, escuche bien, orando, hubieron fuerzas. Y tal vez ellos ya no tenían fuerzas humanas, pero el Señor les dio. ¿Cuántos creen que Dios les va a dar fuerzas humanas? De donde no las hay, Él no las da. Ese es Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, miren lo que hacen: cantaban himnos a Dios, cantaban. Pablo sabía que la obra era del diablo, que la obra que los llevó allá fue el diablo que los quería, ¿qué? Tener allá. Pero el diablo no sabía que en medio de esa prueba ellos lo que iban a hacer era adorar a Dios. ¿Cuántos están en pruebas? Y se echan a llorar y se echan aquí a maldecir. ¿Y por qué Dios? Y algunos le hacen unas preguntas a uno: ¿y por qué Dios tan bueno, siendo tan bueno? ¿Por qué permite? Y Dios, y cogen a Dios y lo enjuician, como quien dice: siéntese aquí, yo no enjuicio a usted, Dios. ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me dijeron que esta enfermedad ya no se me iba a quitar? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí lo otro?
Y Dios te dice: yo tengo el control. Solo adórame. Solo glorifícame. Solo exáltame. Yo tengo el control. El que estés en el cepo, te tengo que llevar allá muchas veces para poder comprobar cuál es tu adoración para mí. ¿Cuál es tu adoración? Y Pablo y Silas se podrían haber quejado, pudieran haber dicho: Señor, ¿por qué si te servimos de corazón? Y mira la condición que estamos. Ellos cambiaron el panorama. Ellos cambiaron lo importunio por oración y por bendición. Ellos empezaron a medianoche. ¿Quién se levanta a medianoche? Golpeados, maltratados. La Biblia no registra, tal vez tenían hambre. No se podían mover, porque el diablo quiere paralizarnos a través de muchas situaciones para que no nos movamos. Pero la boca, ellos, y el corazón lo tenían libre. Amén. Y empiezan a orar Pablo y Silas. Y esa oración ellos la mezclaron con himnos. Mezclaron esa oración con himnos y adoración a Dios. Y provocaron, diga conmigo, provocaron la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren provocar la presencia de Dios? ¿Amén o no amén? Provocaron la presencia. Así es que si tú estás pasando alguna situación difícil, alguna prueba, provoca la presencia de Dios, porque Dios se va a glorificar. Amén. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga pues, los que estaban en esa cárcel los oían. Tu voz y mi voz tiene que ser oída. La gente tiene que escuchar que usted y yo adoramos a un Dios vivo. Pablo estaba adorando a un Dios vivo. Silas estaba adorando a un Dios vivo. A un Dios que ellos lo conocían muy bien, que no los iba a dejar en esa condición. Tal vez tú y yo hemos pasado situaciones. Tal vez esta noche le hablo a alguien que ha pasado situaciones. Y tal vez tú, varón que me escucha, mujer, esa situación no es para muerte, es para vida. Porque mientras haya esperanza y vida, y en Cristo Jesús hay esperanza. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, mire lo que dice la palabra, verso 26. Entonces sobrevino de repente, diga de repente. Diga, el Señor tiene, dígalo conmigo, diga, el Señor tiene un de repente para mi vida, para mi familia, para todos mis propósitos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de toda la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un de repente de Dios hace que las cadenas se rompan, hace que las puertas se abran. Yo no sé si usted lo cree. Amén o no amén. Un de repente de Dios hace que las cosas cambien de la noche a la mañana. Y vino un estruendo y se sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. El ángel de Dios desciende y abre las puertas. Y un de repente de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué acontece? Porque habían dos hombres que aunque estaban azotados, que aunque estaban en la cárcel,
aunque estaban inmovilizados, estos hombres esperaban un de repente del Dios al cual ellos sirven, al cual ellos amaban, al cual ellos predicaban, el cual los llevó a esas ciudades a que hubiera un alboroto de la palabra de Dios. El Señor nos va a usar para un de repente en este tiempo, amados. El Señor va a usar la iglesia para un de repente. Lo tenemos que creer y confiar. Aleluya. Hubieron hombres en la palabra. Quiero hablarles algo acerca de un primer punto. Dice así: el cepo produce obediencia, y la obediencia, la presencia de Dios. Amén. ¿Qué produce el cepo? Produce obediencia. Y la obediencia, la presencia de ¿quién? De Dios. Si tú y yo somos obedientes en medio de las pruebas, de las dificultades, provocaremos la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está con nosotros, nos basta, porque Él es todopoderoso. Amén. Me encanta mucho cuando leo siempre la palabra y cuando encuentro la historia de Obededón. Recuerda donde David llevó el arca por 3 meses. Dice que la casa de Obededón y toda su familia fueron bendecidos en todas las áreas. Amén. Le llegó un de repente a Obededón también a su casa. Amén. Y fueron bendecidos. Y el rey se dio cuenta que eran bendecidos por la presencia de Dios. Ahora Pablo y Silas están entendiendo que en el cepo produce obediencia. Ellos fueron obedientes y la obediencia los llevó a la presencia de Dios. No podemos conseguir nada si no hay obediencia, amados. Pastor Oday, ¿cómo así? Obediencia en las pruebas, sí. Ahí es donde más obediencia hay que tener, porque es donde Dios nos va a direccionar. Cuando estamos pasando dificultades, entonces tenemos que hablar con Él. Vas. ¿Cuál es el propósito, Dios? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo debo de moverme, Dios? Pero muchas veces nos sentamos a llorar por el problema. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Dice, ahí lo tengo acobardado. Y dice en la iglesia que es hijo de Dios. Y mírala como lo tengo. Con un dolor, Señor, esta cabeza se me va a partir. No, sí, es duro un dolor de cabeza. Yo lo he sentido fuerte. Pero aunque ese dolor de cabeza me quiera matar, Dios, tú tienes que ser el Dios que yo alabe. Imagínate cómo azotaron a estos hombres. En pocas palabras, le dieron sin consideración. Usted ha visto cómo cogen una persona por ahí cuando está robando, que le dan es muy duro, imagínense. Ahora, mire estos que los dieron con varas. No eran cualquier varas. Segundo, el hombre procesado en el cepo tendrá la experiencia de cómo se puede provocar la presencia de Dios. Solamente procesados es que nos damos cuenta cómo es que Dios se glorifica. Amén. Yo creo que aquí cada uno nos ha tocado pasar momentos difíciles. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo es que Dios nos procesa para bendición. Amén. Vamos a buscar un momento sin descuidar acá donde estamos.
Vamos a buscar un momento a Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 2 y 3. Jeremías capítulo 20, versículo 2 y 3. Amén. Amén. Jeremías capítulo 20, versículo 2 y 3. Dice la palabra. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabí. Jeremías fue un profeta que también experimentó el cepo. ¿Sabe por qué? Por predicar la palabra de Dios, por anunciar la palabra de Dios. Y él fue llevado ¿dónde? Al cepo. Daniel, vamos a mirar Daniel, profeta Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel capítulo 6, versículo 16 al 23. Miren lo que dice la palabra. Daniel capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre mi Dios. Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Tremendo, ¿sí o no? La palabra es hermosa, es enriquecedora. Yo creo que el que experimentó esto fue Daniel. Imagínate tú en una fosa con 3 leones, leones hambrientos. Pero hay una palabra que me llama mucho la atención en el versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, el rey, con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Siervo del Dios viviente. Qué bonito que a uno lo reconozcan como un siervo del Dios que vive. Siervo del Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves.
qué el Señor permite que Daniel tenga que ir al foso de los leones? Si Daniel era alguien que le servía continuamente a Dios, podía haber dicho Daniel: Señor, si siempre te sirvo y así es como me pagas. Eso muchas veces tal vez ha pensado usted o he pensado yo. Predico tu palabra. Señor, voy a la iglesia, trato de hacerlo mejor. Señor, ¿y por qué este problema? ¿Y por qué este problema? ¿Y por qué esta noticia? Pero no le decimos para qué. Y Daniel dice: el Dios Todopoderoso al que yo sirvo, el que usted dijo rey, mandó su ángel y cogió a 3 leoncitos ahí, 3 cositas de nada, y le cerró la boca. ¿Ah? Ese es Dios, provocando su presencia en el cepo. Daniel provocó la presencia de Dios aún en el medio de sus leones. Si usted y yo caemos a un lugar de esos, usted y yo decimos: Señor, yo de aquí no salgo. Y fue toda una noche que Daniel estuvo allí, y esos leoncitos les tocó cerrar la boca, no pudieron comer Daniel. Es el Dios, amados, amén. Es el Dios que nos ayuda y que nos guía y que nos enseña. Verso 23: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Oiga esa palabra: porque había confiado en su Dios. Eso les aconteció a Pablo y a Silas. ¿Por qué Dios se glorificó? Porque ellos habían confiado en Dios. Volvamos a Hechos para ir terminando. Hechos de los Apóstoles. En el versículo 27, ahí del capítulo 16, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían que huir. No es tremendo. Claro, porque el hombre, pues, la verdad, él no tenía la culpa. Al contrario, él sabía que esos verdugos, los jefes de él, le mochaban la cabeza a él, donde se diera cuenta que todos se habían volado. Pero Dios tiene todo preparado, mis amados. Tenemos un Dios que ya todo lo tiene preparado. Nosotros hay veces que decimos: ay, oremos al Señor, ¿será que se le olvidó? El Señor es todopoderoso, a Él no se le olvida nada. Voy a decirle algo que suena duro, pero se nos olvida más fácil a nosotros adorar a Dios. Se nos olvida más fácil a nosotros que Dios es nuestro Padre y que es rico en misericordia. Se nos olvida. Cuando tenemos problemas, dificultades, escasez o alguna, se nos olvida: no, yo, pobrecito de mí, pobre de mí, ¿quién me va a ayudar? Y Dios dice: se te olvida que yo soy el Dios. Y es donde tú y yo tenemos que llevar, amados, a meditar en la palabra. Por eso el Señor dijo que la palabra era que meditarla. Amén. Ah, claro, el Dios que sacó a Pablo y a Silas de la cárcel también me va a sacar de este problema. El Dios que libró a Daniel también me va a sacar de este problema. El Dios que resucitó al hijo de la viuda de Naín también me va a sanar a mí. El Dios que le dio la vista a Bartimeo, a un ciego de nacimiento, me va a dar también a mí sanidad. Es el Dios todopoderoso, en el cual
Dijo Daniel, yo he creído, rey, es que yo he creído en ese Dios. Usted pudo haberme mandado allá y usted sabía que yo no había hecho nada malo, pero el Dios al cual yo sirvo continuamente, su boca lo dijo, ese Dios me ha librado. Y heme aquí para mostrarle quién soy, quién es el Dios. Y mire lo que provocó que estos hombres adoraran a Dios en el cepo. Mas Pablo, verso 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero se iba a matar, ese hombre se iba a ir a desgollar esa noche, a madrugada, esa mañana. El carcelero dijo, no, pues si se volaron todos, yo estoy muerto, me voy a matar antes de que venga y me mate. Porque eso lo hace el diablo con la gente que está desesperada. Mátese. ¿Sabe qué está haciendo ahora el diablo? Que Dios reprenda a Satanás. A mí me duele tanto escuchar gente. Ay, es que a Julaneta le pusieron. No, ella dijo que le pusieran, que le dieran la muerte, la eutanasia. Nosotros como hijos de Dios, ay, pobrecita, sí está sufriendo mucho, que se la coloquen. Mentiras del diablo. Porque Dios ha levantado, no ha resucitado muertos. Es el mismo Dios que está con nosotros. Pero el diablo aconseja. Miren lo que el diablo le dice al carcelero: mátese, mátese, coja la espada y mátese. Porque usted ya perdió toda esperanza. Pero para el carcelero también había un de repente de Dios. Amén. Así como lo hay para ti y para mí. Él entonces pidiendo luz, versículo 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mire pues, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como Dios trae un de repente para este hombre, para su salvación. Y no solamente para él. Mire lo que dice la palabra. Ellos dijeron, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y te vas a llevar a tu casa también. Amén. Con esa bendición. Amén. Maravilloso. Versículo 32. Y le hablaron la palabra. Oiga pues con esto, no nos quedemos callados. Y le hablaron ¿qué? La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cómo es que yo, estando azotado, encarcelado, en el cepo, y yo voy a tener aliento de predicar la palabra? Y a mí me va a interesar que se salve una familia. A ellos les interesó. Y ellos provocaron por la obediencia que estas almas se salvaran. Provocaron por la obediencia que estas almas se arrepintieran y vinieran a Cristo. Verso 33, y ahí terminamos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Oiga, pues ellos estaban heridos. Pablo y Silas estaban heridos. Y este hombre les lavó ¿qué? Las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cómo así? Eso es una conversión real. No, esperemos que estos hombres se recuperen. Pero ¿cómo así que estos hombres están heridos? Estos hombres están mal. Y yo les voy a decir que me bautice con toda mi familia. Y en la noche. Y no hubo ningún impedimento. Eso lo creó la obediencia de ellos en el cielo. Usted y yo podemos crear muchas bendiciones, provocar muchas bendiciones, si buscamos la presencia de Dios más continuamente, a pesar de las situaciones, a pesar de las noticias. Así nos digan que Colombia
está atravesando momentos difíciles, de peligro, pero nosotros como iglesia podemos provocar un de repente de Dios que va a salvar nuestra nación, que vamos a ver su gloria, que vamos a ver su poder en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo en esta noche, yo lo creo en esta noche, iglesia, yo lo creo en esta noche, amén. Y que va a haber un de repente para nuestra familia, y que va a haber un de repente para este barrio, para nuestra ciudad de Medellín, para Colombia, para las naciones de Colombia, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Amén, maravilloso, Porque ese es Dios Rey de la gloria. poderoso. Que el Señor nos ayude. No olvide provocando su presencia en el cepo. ¿Qué tal si nos colocamos de pie y vamos a darle gloria y honra al Señor?